Buenos días. Muchas gracias a todos por venir. Hoy vamos a presentaros, dentro de las jornadas del 80 aniversario del Instituto Eduardo Torroja, un seminario que hemos organizado entre Mar Alonso y yo, en el cual la idea que teníamos era un poco dar una visión general de cómo han ido evolucionando los materiales a lo largo del tiempo, de la historia. Entonces, bueno, si habéis visto un poco la información que hemos difundido, las jornadas van a empezar un poco hablando de los materiales en la antigüedad. Después continuaremos con lo que consideramos que constituyó una época importante, que fue las construcciones en piedra, construcciones que, también hoy en día también se siguen haciendo. Y después ya empezaremos con los materiales, quizá por así decirlo, más modernos, como son el cemento, lo que ha supuesto los aditivos en la construcción, y ya para terminar hablando de las investigaciones o los nuevos cementos que se están considerando en la actualidad. Con esto, como ya os comentaba, pretendíamos dar un poco una visión general entre el pasado, el presente, y quizá un poco también poner las bases para ver cómo se puede ir o cómo puede ir los materiales de construcción en el futuro. Bueno, pues siguiendo con esto, no sé si Mar quiere contaros algo. Solamente añadir que mientras los ponentes estén haciendo sus charlas, se va a grabar y entonces luego habrá un enlace directamente en la web del instituto donde está anunciado el seminario. Habrá un enlace para poder pinchar y ver aquellas charlas que a lo mejor ya uno no puede asistir, o alguien que sepamos que hubiese estado interesado en venir y no ha podido hacerlo, que pueda asistir a la charla en diferido. Muchas gracias también, como ha dicho Ana, a todos los presentes, y vamos a empezar ya con Javier, que ya le va a presentar a Ana. Bueno, la primera charla la va a dar Francisco Javier Sánchez Palencia. El título de la charla es lo que ven en la presentación, son los materiales de construcción en la antigüedad. Sobre Javier, pues indicaros que Javier es profesor de investigación, es doctor por la Universidad Complutense de Madrid y trabaja en el Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales de Madrid, donde es jefe actualmente del Departamento de Arqueología. Sus principales líneas de investigación están centradas en la minería antigua y en la arqueología del paisaje, y ha investigado en numerosas partes de la península ibérica y también de otros países de Europa y de América. Entre una de las cosas que yo quiero destacar, más que nada porque fui con él personalmente a verlo y me encantó, son las minas de oro de las médulas, que su contribución fue muy importante para conseguir que las minas fueran consideradas como patrimonio mundial en el año 97. Bueno, también indicaros que ha desarrollado numerosas campañas, como ya os decía, tanto en España como fuera, Roma, en Piamonte, en Israel. También indicaros que es autor de numerosos trabajos de investigación, ha dirigido numerosas tesis, y también, entre otras cosas, destacar que forma parte de la creación ya en el año 86 del Comité Español Tabula Imperii Romani, no sé si lo digo bien. Y y ha sido también miembro de los organismos de Comisión Europea para la colaboración científica y técnica con los países de la ex Unión Soviética. Ya un poco os dejo con él, y después los que estéis más interesados en el tema podéis hacerle preguntas, y en la hora del café también va a estar aquí, podéis también seguir entablando conversación o lo que necesitéis. Y ahora ya, os dejo con Javier. Bueno, voy a darle al botoncito de verde que me han dicho para que se oiga. Bueno, en primer lugar, buenos días. Yo quiero agradecer nuevamente al Instituto Eduardo Torroja, con el que hemos ya mantenido una larga colaboración, esta invitación para participar en algo tan importante como es el 80 aniversario de su fundación, de su creación. Como les dije a los organizadores, en su momento, a las organizadoras, a Ana, a Mar, yo en realidad no me considero un especialista en esto, vaya por delante, y les voy a intentar dar más que nada unas pinceladas de lo que son los materiales de la
estatales y el mundo romano como, digamos, el ejemplo vivo del imperio, de una civilización ya francamente estatal. En segundo lugar, vamos a hablar de las infraestructuras de comunicación y abastecimiento, las vías, los puentes, los acueductos. En tercer lugar, del poblamiento y la monumentalización del paisaje, es decir, vamos a hablar un poco de la casa al espacio público en las zonas de habitación. He puesto abajo esa referencia porque me parece fundamental desde un punto de vista divulgativo. Yo creo que es seguramente la obra más completa, casi no superada todavía, el Jean-Pierre Adam, sobre la construcción romana, porque romano va a ser fundamentalmente lo que yo les diga. Bien, empezamos. La implantación sobre el territorio castros y castra. Al principio de cada apartado les voy a poner un pequeño mapa, para no tener que hacer continuas referencias a dónde está cada sitio. En este apartado voy a hablar fundamentalmente de una serie de investigaciones que estamos llevando nosotros a cabo en el noroeste de la península ibérica, sobre las médulas, sobre los castros romanos.
segmentadas, divididas, venidas de otro asentamiento, por necesidades del propio equilibrio biológico, están construyendo el asentamiento para hacerlo. Bien, eso ocurre en este asentamiento. Vamos a pasar a un mundo totalmente distinto, a un mundo ya, digamos, preestatal, al Alto Guadalquivir en épocas semejantes. Este es el Oppidum, de Puente Tablas, de la plaza de armas de Puente Tablas. Es uno de los asentamientos más famosos ahora mismo. Les estoy poniendo cosas que incluso, porque yo tengo unas ciertas peticiones de ir a hacer viajes, siempre que vengo aquí, estoy poniendo siempre cosas, les estoy poniendo cosas que se pueden ir a ver y que recomiendo que se vayan a ver, que se pueden ver casi todas, y es interesante. Por ejemplo, este asentamiento, este yacimiento, este Oppidum, es una cosa espectacular, está al lado de Jaén, en Puente Tablas, se puede visitar, tiene ya un montaje expositivo, in situ, y aquí ya estamos hablando de asentamientos no de una hectárea, sino de, como ven ahí, de 6 hectáreas, es decir, en vez de 100, 200 habitantes que podrían haber ocupado el Castro de Borrenes, aquí ya estamos hablando de 600 habitantes. Evidentemente son yacimientos muy bien delimitados, con estructuras artificiales. Aquí no hay ningún foso, porque ya estamos en una sociedad un poquito más desarrollada, que va a abastecerse de la piedra necesaria, la caliza necesaria, tanto para la muralla como para las construcciones, como para hacer, aquí ya tenemos, en el Castro de Borrenes solo teníamos como argamasa el barro, se me ha olvidado decirlo, el barro. Aquí ya vamos a tener incluso pavimentos de cal, es decir, que ya saben hacer cal, evidentemente, pero en su gran mayoría la muralla, por ejemplo, está hecha a hueso, tampoco tiene ninguna remasa. ¿Eso de dónde lo sacan? De un cerro inmediato, que es el cerro de San León, creo que, o San Vicente, que está a 500 metros. O sea, que la cantera tampoco hay un gran desplazamiento para abastecerse de ese material. Evidentemente, el asentamiento es un Oppidum, un lugar central, que decimos los arqueólogos, un poco en plan cursi, un lugar central dentro del mundo ibérico, es decir, que controla ya todo un territorio. Estamos en una sociedad preestatal. Bien, y pasamos, y llegan los romanos. ¿Y cómo se implantan? Bueno, pues a veces los romanos se implantan, y les he puesto esto porque para que vean, o sea, no necesariamente la implantación, el control del territorio implica hacer grandes obras. ¿Cómo se implantan los romanos? Pues el primer mecanismo de implantación de los romanos, por ejemplo, son los campamentos que acabamos de descubrir, que estamos excavando los 2 últimos años, en el borde ese que decía yo, de León, Asturias, Galicia. Son campamentos, como ven ahí, el de campamento de Grandas das Sarras, de algo así como 5 hectáreas, es decir, ahí podía estar casi una legión, y el campamento de Arrecacha, los 2 del siglo I. Acabamos de recibir las fechas de carbono 14 y se pueden fechar en torno al cambio de era, más o menos, estos campamentos. Aquí, bueno, pues aquí en realidad lo que ocurre es que estamos hablando del ejército, estamos hablando de un ejército
sobre las Albarregas, con el fondo del acueducto de los Milagros, un poco simboliza todo lo que es esa revolución introducida en la época romana, ¿no? La posibilidad de tener por primera vez, es como digo, el río de la Deportiva es el comienzo de las obras públicas, en realidad. La llegada del mundo romano es el comienzo de las obras públicas, salvado que si estuviese algún especialista del mundo ibérico me echaría un rapapolvo, porque también en época ibérica se producen importantes obras tipo Ullastret, tipo un montón de asentamientos en el Levante que también implican una serie, pero digamos la generalización de la obra pública a una escala global, digamos, la primera globalización de la obra pública, evidentemente en España se produce de la mano de Roma. Bien, las vías. Evidentemente es la primera vez que se produce, a raíz de la incorporación de España, de la provincialización de España, y me gusta decir la provincialización porque España no se convierte en un solo territorio, se convierte en 3 provincias a la postre en el Imperio Romano. Son 3 provincias distintas, es la ulterior bética, la ulterior lusitania y la citerior tarraconense. Son 3 provincias. Esas 3 provincias por primera vez van a integrarse a través de toda una trama viaria en el imperio, evidentemente materiales. Bueno, yo siempre pongo, mi vía favorita es esta, es esta de aquí. La vía viverática que une el mercado de Trajano en Roma, la parte de arriba con la parte de abajo. Viverática es de vívere, de vívere de beber, no de vivir. La vía viverática, que es la que pasaba por una serie de establecimientos que había ahí de bebidas en época romana, y que está hecha, claro, está hecho con unas lajas de basalto, que eso están ahí desde época romana, y es que ni siquiera hay una huella de un carro, o sea, es una cosa maravillosa. Es el ejemplo o sea, es la vía por antonomasia, la vía viverática, incluso más que la vía Apia, que es la más famosa, ¿no? Tal y cual. Pero la vía Apia todavía se ven las rodadas, ¿no? Seguramente pasaron más. Bien, las vías, claro, el problema de las vías es que muchas veces, pues, lógicamente no se conservan como la viverática, que ha estado ahí durante mucho tiempo, incluso, bueno, pues, consolidada por superposición de estructuras medievales, tal y cual. Es difícil de conocer, muchas veces la gran mayoría de las vías que se dan a conocer. Yo qué sé, como la calzada y el puente romano de Quitaña y Daña-Bella, también otro sitio muy bonito, cerca de Cáceres, o como la calzada de acceso y que une por el interior todo lo que es la Citania de Briteiros. En último término es lo mismo, la estructura de una calzada, no os voy a poner el esquema porque he sabido el statumen, es decir, un núcleo duro con piedra, con cascajo, después el rudus, una capa de preparación fundamentalmente con grava, y encima ya las losas, el pavimento. Bien, evidentemente los principales restos de esas vías pues son puentes como el de Alcántara, que se lo conoce todo el mundo, pero lo que no conoce todo el mundo es este precioso puente, que es el puente del río Vivei, en Ourense, muy bonito, es uno de los mejores, que conserva todavía incluso los restos para poner, no se ve muy bien ahí, los restos para hacer el encofrado, y el tramo está relacionado, porque el puente del río Vivei está en ese trazado, en el trazado de la vía 18 o vía Nova, que se llama vía Nova porque había 3 vías que unían todo el noroeste de la península ibérica, entre Astúrica Augusta y Brácara Augusta, Astorga y Braga, y en época Flavia se hace una nueva vía, que es la vía 18, que une por el interior, por la zona minera, de allí que hayamos sido nosotros que hemos hecho el estudio, por la zona minera, las mismas capitales, y que seguramente es la vía que cuenta con más infraestructuras y sobre todo con más miliarios. Ya saben, los miliarios son los hitos kilométricos que marcan las millas. En teoría iban puestos uno cada milla, en teoría, después eso no se cumplía, no se cumple en la actualidad, no se va a cumplir en época romana, ¿no? Evidentemente había algunas zonas, bueno, pues esta vía tiene la mayor concentración de miliarios de todo el imperio. No hay ningún sitio donde haya más miliarios.
por kilómetro cuadrado, quiero decir, incluso superior a Roma o al Lacio. Es precioso porque son auténticos bosques de miliarios, porque ahí cada emperador va dejando su miliario, porque también tiene el miliario tiene como, bueno, incluso como ahora, tiene una finalidad propagandística. Yo he construido o he reparado, incluso se dice a veces en los miliarios, he reparado todavía. ¿Con qué se hacen los miliarios? Pues ahí lo ven con qué se hacen los miliarios. In situ, en la propia vía, se pueden ver todavía zonas donde hay fragmentos de roca que se iban a cortar. Ya saben, la forma de cortar la roca en el mundo antiguo y en la actualidad pues es exactamente la misma. Bueno, quiero decir, en la actualidad, hasta hace poco, ahora ya no, que utilizan radiales y todo lo demás. Quiero decir, a base de cuñas y maleus, y después se va tallando la roca. Bien, esta vía es fundamental por esas razones, y también porque presenta una serie de estructuras, no solamente el puente de Ibey, sino una serie de puentes, como estos que vemos aquí, que en realidad son cimentaciones de puentes que al final tienen que ser de madera, porque no se conserva la estructura. Aquí se ve muy bien otra cosa que me da para hablar de materiales. Ya estamos hablando de una palabrota latina, el opus quadratum. El opus quadratum es la construcción de sillar, es decir, de bloques. Ese es el opus quadratum. Sí, voy a tener que acelerar un poquito. El opus quadratum es la construcción de sillares. Y esta especie de resaltes que tienen no son caprichosos, sino que van destinados a la posibilidad de moverlos. Porque si no, no eso. Pueden ser, muchas veces habrán visto, por ejemplo, en muchas construcciones romanas, un agujerito en el medio. Pues ya saben para lo que es. Para con las tenazas cogerlo y subirlo. Bien, un tipo de estructura distinto, pasamos a las infraestructuras hidráulicas, son los acueductos. En este caso estamos hablando de una estructura típica de opus mixtum, porque lleva los sillares de granito junto a la construcción de ladrillo. Los ladrillos en el mundo romano, ahí le he puesto un ejemplo de las formas más normales, el basalis, el sesquipedalis y el bipedalis, es decir, el de un pie y medio y el de 2 pies. Esos son los típicos ladrillos de época romana. La construcción está hecha ¿con qué materiales? Pues con el granito de la zona, de la propia Mérida, y con, evidentemente, la elaboración de ladrillos en la zona, en las inmediaciones de la zona, seguramente. Dentro, todo eso forma la caja, y por dentro lleva lo que después vamos a ver, que es la gran revolución romana, que es la estructura caementicia, es decir, el hormigón, sin armar. El hormigón, te pongo en este momento, o sea, cal, arena y caementa. Los caementa son los trozos de piedra, no es el cemento, no es la matriz. Los caementa, del opus caementicium o la estructura caementicia, son los fragmentos de roca, de piedra. Bien, dentro de esas estructuras hidráulicas, les voy a mostrar un momento los bañales, porque es una estructura singular. Los bañales es una ciudad que no sabemos el nombre que tenía en época romana, es una de las pocas ciudades relativamente importantes cuyo nombre no se conoce con exactitud, y que tiene un abastecimiento hidráulico muy importante. Ahí ven, en primer lugar, la presa. La presa, que se ha calculado que tenía unos 30.000 metros cúbicos, en un lugar, la zona está inmediata a los Monegros, totalmente seca en la actualidad. Han visto cómo quedó atarquinada prácticamente, y ahora son campos de cultivo. La zona que antes era el vaso del depósito, del embalse, ha quedado atarquinada. Ven por dónde salía el canal, y es una especie, bueno, está hecha una especie de lo que llamaríamos un opus vitatum, es decir, un opus en banda, es decir, una obra en aparejo encintado, ahí lo ven, encintado, sobre un cuerpo de tierra y arcilla. Es decir, en realidad lo que hace el opus vitatum es evitar que se produzca una erosión de la pared externa del depósito si se desborda el agua. Entonces ocasionaría evidentemente su destrucción.
El specus, es decir, el cauce del canal de abastecimiento, ya lo ven ahí, está hecho en la propia roca, y en vez de tener arcuationes, es decir, arcos, arquería, arcuationes, como tiene el de Meri, tienen los acueductos normales, no tiene pilares, por eso se llaman los pilarones. Esto es, ya saben, los maños son muy suyos y no van a ser los pilares, tienen que ser los pilarones. Entonces, los pilarones, fíjense que tiene, para un poco interpretar cómo funcionarían, tiene una serie de estructuras, arriba una especie de cauce, ¿lo ven? Y ahí, sistemáticamente, una especie de agujeros. A partir de ello se ha propuesto una interpretación de ese acueducto de esta forma. Es decir, es un acueducto mixto de bloques de opus quadratum y de madera, de opus ligneum. El que sea así o un poquito diferente no va a ninguna parte, porque evidentemente no sabemos cómo era exactamente, pero está claro que la estructura es así. Este es el interés de los bañales, aparte de que abastece unas termas preciosas y que se puede visitar también y está suficientemente señalizado. Bien, además de eso, ¿de dónde salían esos materiales? En este caso son areniscas. Pues las canteras las tenemos al lado, ahí vemos en Puy Foradado, el topónimo ya es suficientemente significativo, Puy Foradado, el monte Horadado. Ahí ven por dónde iba el canal y aquí tiene la cantera. Ahí tienen la cantera, ahí tienen la cantera, es decir, la roca, la arenisca, que ofrece muchos problemas de conservación por ser arenisca, la sacan de las inmediaciones del propio lugar, ahí se ven claramente en los pilares como están todavía las marcas de haber sido trabajadas, y fíjense en esto que es muy interesante, una L y una M. ¿Qué es eso? Eso es esto. Eso es una marca de canteros de la Legio Cuarta Macedónica, que sabemos que en esa época, en el cambio de era, está construyendo la vía entre Caesar Augusta, Zaragoza, y Pompaelo, y Pamplona, y que seguramente es los que hacen de ingenieros, topógrafos y constructores de los bañales, del acueducto de los bañales, de la misma forma que contribuyeron a hacer la vía. Bueno, a nadie le puede extrañar eso, porque en último término, bueno, sabemos que hasta hace muy poco el cuerpo de ingenieros de los ejércitos, no solamente el napoleónico, sino muchos más, han hecho importantísimas obras de ingeniería. Seguimos, el último punto, ya no me queda demasiado. En el último punto vamos a hablar de la casa y del espacio público, de los materiales de construcción en la casa y en el espacio público, y vamos a referirnos, ahí me he pasado un poquito hacia el sur, vamos a hablar también de las médulas, como podía ser menos estando yo, y de una serie de asentamientos digamos, en la zona bética y levantina. Uno de ellos, donde yo pude un momento determinado excavar, fue el de Munigua, que recomiendo muy vivamente que visiten cuando puedan, está muy cerca de Sevilla, y es como un municipio romano en miniatura, en maqueta, solo que de verdad. Ahora les enseñaré algunas fotografías. Tiene todo, pero todo un pequeñito, de forma que se puede ver casi en media hora. Está muy bien. Después vamos a hablar de Sisapo, de la Bienvenida, mejor dicho, porque es como se llama ahora el lugar. Vamos a volver a Puente Tablas y vamos a ver algunas cosas del sureste, de un sitio donde estamos ahora trabajando, tanto yo como el conferenciante que viene a continuación, que es Rafa Ford, en relación con algunas cosas que han aparecido. Bien, las médulas, las construcciones de esas comunidades campesinas, pues como la muralla en cierta medida, son construcciones que están hechas para las familias, comunidad básica de producción, que están hechos con la pizarra, el esquisto de la zona, que tienen argamasa de arcilla, y quizás, si tuviésemos que destacar algo, es que las mejores construcciones, para entendernos, a modo de hórreos, a modo de lo que serían unos hórreos, porque incluso seguramente tenían las entradas más altas, son los almacenes, es decir, donde guardan los aperos y los alimentos. Son las que mejor hechas están de todos los asentamientos, en este caso el Castellín. Ahí ven que incluso está claramente, no compartimentan, ven, esto es un poco como ridículo, ven que se chocan los muros de una y otra unidad de ocupación,
pero no compartimentan. ¿Eso por qué es? Primero, porque evidentemente tiene un sentido de la propiedad. Es decir, tú ahí y yo aquí. Pero también es una falta de habilidad, una falta de pericia. Cubrir un espacio de grandes dimensiones no es ninguna tontería. Y hace falta tener una técnica y unos conocimientos para poder cubrir un espacio de 10 por 5 en vez de cubrir 2 espacios de 5 por 5. Es mucho más fácil. Aquí siempre vemos que las construcciones se desarrollan adosándose, adosándose unas a otras. Bien, pasamos a época romana en la misma zona de las médulas. Pues bueno, ya veremos que, en primer lugar, el tipo de materiales que utilizan siguen siendo los mismos. La caliza local, el tapial, ahí ven las reconstrucciones, el tapial, como dice Vitruvio, es una de las formas de construir en época romana, es el tapial, es fundamental, y la cubierta vegetal. ¿Cuál es el gran adelanto? El gran adelanto son los espacios públicos de comunicación, las calles, evidentemente muy rudimentarias, pero dotadas de aceras ya, y algunos avances derivados puntualmente de la actividad que se desarrolla en el lugar. ¿Qué se desarrollaba aquí en el asentamiento metalúrgico de Orellán? La metalurgia. ¿Qué es lo que tienen en gran abundancia? La escoria. ¿Qué saben los romanos? Que la escoria es un excelente drenante. Y lo utilizan de rudus antes de poner el pavimento. Un avance en materiales. Pero evidentemente donde se producen los grandes avances y donde se produce la revolución de los materiales es en otro tipo de asentamientos. No en esos asentamientos en los cuales hay una mano de obra no cualificada, sino en los asentamientos donde vemos que hay una mano de obra ya técnica, administrativa, con un estatus social más elevado, como la domus de las Pedreiras de Lago, donde ya lo que vemos es, ahí lo ven, lo que vemos es una casa romana, una domus, con peristilo, con su estanque, con su atarjea, con su abastecimiento. Seguimos, ahí lo ven, igual, donde ya se utilizan no solamente los nuevos materiales tipo de una forma sistemática, tipo los revoques con cal y arena, tipo el ladrillo de forma sistemática también, tipo los acabados con estofados y enlucidos, como ven ahí, los textoria, que diríamos en términos latinos, ahí ven cómo se hacían, que ahí lo ven claramente, la primera capa de, digamos, enlucido, la segunda capa más fina, con un material mucho más decantado, y la capa pintada. También tenemos, de una forma sistemática ya, la utilización de tabiques rellenos de barro, pero tabiques a base de cal. Ahí ven cómo ahí se ha caído todo un tabique entero, lo ven que está caído en el suelo, y elementos arquitectónicos hechos en piedra, ¿ya? Y pavimentos, digamos, con argamasa. Bueno, la argamasa tradicional del pavimento en época romana es el opus signinum porque se utilizaba la teja machacada como absorbente para conseguir hacer una masa, una argamasa mucho más, digamos, una especie de cemento hidráulico, para entendernos, que pudiese un poco trabajarse mejor. En Roma se utiliza la puzzolana, pero aquí en vez de utilizar la puzzolana, o sea, una roca porosa volcánica, utilizan la teja machacada. No hace falta que sea un opus signinum, como digo, pero sí que son ya pavimento arcilla. Tenemos incluso el arranque, ahí lo ven, de una chimenea. Evidentemente, el resto del alzado es de tapial. Y eso lo sabemos por qué, porque si no, si hubiese sido de piedra, hubiésemos tenido los derrumbes correspondientes. Ya utilizan de forma sistemática la teja, aunque no la utilicen exactamente para lo que deben, aunque nos encontremos con tégulas que en realidad son para tejar, tapando atarjeas, ahí lo ven. Utilizan la laja de pizarra cortada con sierra, cerrada claramente. Y en último término vemos este tipo de construcciones. Ahí ven que incluso se utiliza, está documentado, el cristal, el vidrio, en las ventanas. Ahí estaba la letrina, al otro lado del vidrio estaba la letrina. Utilizan ya, digamos, pues unas estructuras mixtas de madera y barro para levantar, como las construcciones. ¿Y qué pasa en otras zonas de la Bética? No ya en las médulas, más adelante, ya acabo.
es la última parte. Por ejemplo, de tablas en el siglo IV a.C., evidentemente nos encontramos con una casa ibérica, que no es ya como las del noroeste. Aquí sí ya tenemos una casa con patio, que también está hecha fundamentalmente de zócalo de piedra y alzado de adobe, no de tapial, de adobe, que tiene este aspecto. Esto es una casa del mundo ibérico en el siglo IV a.C., ese tipo de construcción, y que a veces tiene en algunos espacios públicos, esto Rafa se está riendo porque ya lo ha reconocido, esto estamos hablando del cuarto 3 a.C., nos encontramos de repente, pues de una forma muy aislada, fragmentos de sillares, ahí ven con una T, y lo que yo llamaba fragmentos de esculturas, que yo llamaba zorro corriendo, porque no sabe lo que es, pero que responden a unas cosas semejantes, salvadas a distancia, a monumentos que hacen las élites locales, como puntos en zonas de cruces de caminos, como es Pozo Moro, para manifestar su poder, su control sobre el territorio, y en donde vemos que efectivamente están utilizando ya la grapa de plomo para unir los sillares de caliza en este caso. Incluso en la Encarnación, en el siglo III a.C., vemos esas mismas improntas e incluso se han encontrado las grapas de plomo. En último término, aquí en otro monumento también ibérico, del 3-4 a.C., es decir, de la misma época que el de Jutia, el que hemos encontrado en Jutia. Claro, evidentemente cuando uno encuentra solamente eso, tiene que imaginarse que estamos hablando de un tipo de monumento, de una monumentalización, de un hito en el espacio, como son los de ese tipo. Claro, en el mundo romano ya pasamos totalmente a la casa mediterránea, en todo lo que es la Bética y el Levante, con sus peristilos, ya estamos hablando de columnas, evidentemente esas columnas todas estaban enlucidas, pintadas. Ya encontramos suelos de opus spicatum, es decir, de obra en espiga, de una forma sistemática. Encontramos, por supuesto, los correspondientes mosaicos, el opus tessellatum, que cuando es muy pequeñito se llama vermiculatum, porque es vermes, gusano. Cuando es muy pequeñito, la batalla de Ixos, me estoy acordando ahora del Museo de Nápoles, de Alejandro, pues está hecho en opus vermiculatum. Esto no es sistemático, esto lo conocen bastante bien. Y pasamos a esa ciudad, a ese Munigua, a esa ciudad en miniatura, ya ven cómo es, no tiene apenas 5 hectáreas, y tiene, aparte de unas termas, las termas, digamos, que para mí las termas son el lugar, el reino donde mejor se puede ver la gran eficacia y experiencia del mundo romano en el manejo del ladrillo. Ahí no solamente tenemos suspensura y a base de ladrillos besales, o sea, generalmente de un pie, sino que tenemos los túbuli, es decir, estructuras para hacer lo que después se ha llamado la gloria, las paredes, con vapor, o hechos también con tegula mammatae, es decir, con unas tégulas que tienen una especie de mamelones para crear cámaras y distribuir el vapor a lo largo de las termas. No solamente tenemos eso, sino que tenemos pues todo un templo de terrazas impresionante, con su foro, con su capitolio, ahí lo ven. Realmente es un asentamiento espectacular que tiene al pie, en realidad, 4 o 5 mansiones de grandes hombres, de grandes aristócratas de la Bética, y que hubiese sido imposible sin el empleo de eso que yo llamaba antes la Revolución Romana, que es la estructura caementicia, es decir, el poder hacer una obra de este porte no es pensable sin la utilización de lo que es el hormigón romano, la estructura caementicia. Y yo creo que con esto ya me pasa un pelín, pero espero no haberles aburrido demasiado. Muchas gracias.